Primero vamos a definir qué es democracia. Democracia viene de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad, poder, gobierno. Si nosotros definimos desde este concepto de que es el pueblo la máxima autoridad de acuerdo al concepto de la palabra democracia, tenemos que hacer una retrospectiva desde la instauración total de la democracia hasta este momento. Ahora vámonos al año 82, con la UDP, que inscribe en el léxico popular de ese momento la palabra hiperinflación. Se tiene que acortar un mandato, Hernán Siles Zuazos no concluye su mandato, se imprimen billetes, se hace más plata, se llega a un colapso económico. Y en el año 85 se instala el gobierno del MNR. La crisis hace que la voluntad del pueblo elija a un viejo gobernante, a un hombre que había sido antes de esa vez 3 veces presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro. Y en medio de esa crisis, la palabra a la que más le temen los políticos: ajuste. Acuérdese de la frase, ajuste. En ese ajuste sale el 21060 y la famosa frase: Bolivia se nos muere. La visión del estadista genera el modelo económico hasta hoy. Y viene el año 1989, entra el gobierno del movimiento de izquierda revolucionaria a la cabeza de Jaime Paz, que fue tercero en la elección, en un acuerdo político que lleva al general Banzer, después de romper el pacto de la democracia, porque es cogobierno el general Banzer con Víctor Paz el 85, y viene el 89, el acuerdo patriótico, y ahí se instala una economía informal, y ahí aparecen también visos de un narcoestado con vinculaciones comprobadas de parte de autoridades de gobierno con el narcotráfico. Así avanzamos hasta el año 97 sin terminar de salir de la crisis, aunque ya se estabiliza el país, pero no se logra tener un superávit. Todavía está en números rojos Bolivia, pero ya con un modelo económico que lo empieza a sacar de esa crisis marcada en el año 82. El año 97 llega el presidente Banzer al gobierno y administra una Bolivia comercializada después del modelo impuesto por el MNR en el 85. Este gobierno del general Banzer es interrumpido porque se enferma y toma Tuto. Y Tuto crea una medida muy fuerte, se llamaba PLANE, era el Plan Nacional de Empleos. Genera una cantidad de empleos, eso en el año 2001 más o menos. En el 2002 volvemos a las urnas, el país está en crisis económica, no ha terminado de salir, y viene el gobierno del MNR. Ahí aparece Goni con la famosa frase: es mi guagua, ¿se acuerda cuando hablaba de su proyecto económico para Bolivia? En el 2003, porque viene esta administración, digamos, de Goni, con todos los efectos de la capitalización y demás cosas, usted recuerda, ¿no? Entre el 2002 y 2003 aparece una crisis social, porque Goni, buscando plata, genera el impuesto al sueldo, la posibilidad de vender gas por Chile, etcétera, etcétera. Esto deriva en una crisis social y ahí aparece una palabra: movimientos sociales. No se olvide que entre el 89 y el 96 ya Goni había sido presidente y había sido el presidente de la capitalización. Entonces él vuelve al gobierno acá y viene todo este movimiento. Todo esto deriva, Carlos Mesa, presidente de 2004, con una bandera de calma que genera que los movimientos sociales se aplaquen, que es el referéndum de las 5 preguntas. Usted se recuerda que fuimos a un referéndum y nos preguntaron si deberíamos vender el gas por aquí, si lo hubo, no sé, 5 preguntas. Después de todo esto viene otra crisis social. Pero en medio de esto aparece el famoso contrato de Gerber Müller. ¿Qué era ese contrato, para que usted lo entienda? Era indexar al contrato de gas que teníamos los precios del petróleo. ¿Qué quiere decir? Subía el petróleo, subía el gas. Le pone la firma Ormando Bacadíes en una de las ausencias de Carlos Mesa. Así se comportó Bolivia, ejerciendo su vocación democrática desde la instauración real de la democracia en el 82 hasta ahora. No pudo ser presidente Ormando Bacadíes, no pudo ser presidente Cosío, y termina esta crisis social con ya instalada la palabra movimientos sociales, con Rodríguez Belcé convocando elecciones en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se convoca elecciones y ahí la gente no quiere saber de nadie y aparece lo que se diría en política un cisne negro. Nadie lo tenía entre los candidatos potables para poder ganar la elección, al presidente Morales, y gana la elección abrumadoramente, supera el 50%. Y aquí se produce un hecho, porque desde el año 82 hasta el año 2005, Bolivia hace una democracia pactada.
Esta es una lectura muy personal, ¿ok? ¿Qué significa? El MNR hace un pacto con ADN y son gobierno en el 85. El MIR hace un pacto con la ADN y son gobierno en el 89. El MNR hace un pacto con otros y es gobierno en el 93. Viene la megacoalición en el 97 y el general es gobierno con una serie de partidos. Vamos al principio etimológico de democracia. El pueblo con poder, ¿no? Esa es la democracia. El pueblo, autoridad, delega esa condición a través del voto a distintos. Entonces, estos que tienen la expresión popular del voto, la voluntad popular del voto, se unen, arman alianzas para hacer gobiernos. Eso se llama democracia pactada. Cuando viene el presidente Morales, se rompe la democracia pactada porque la abrumadora votación le permite ir en soledad. En un criterio particular, se cambia la escena y se deja de hacer democracia pactada y se hace democracia comprada. Elementos muy fuertes en la historia nacional, con mucho peso protagónico en la historia nacional, como la Central Obrera Boliviana, los trabajadores campesinos, los indígenas de Oriente y Occidente y otros grupos muy fuertes que han sido históricamente contra gobiernos, forman parte del gobierno. ¿Por qué digo que se cambia entre la democracia pactada a la democracia comprada? Porque las autoridades que vinieron de ahí y fueron parte del gobierno terminaron con graves problemas de corrupción, expuestos por el mismo gobierno, hasta que se llega a la constituyente y ahí se refunda el país, se arma una nueva escena del país. Y aquí aparece un modelo económico nuevo que se llama la economía del populismo. Esta economía del populismo, que tiene la fortuna después del contrato indexado al precio del petróleo, creado por Armando Bacadíes, le genera una cantidad de plata muy grande al país. Mucha plata. China es la que marca el mercado. China, que ha tenido un promedio de crecimiento de 8%, que es una barbaridad en términos económicos, demanda materias primas y demanda varias cosas y jala los precios hacia arriba. Esto le permite al gobierno hacer un estado empresario y crea empresas. Primero, ¿no? Invierte en el satélite, crea Carton Ball, crea la empresa de lácteos, hace un ingenio azucarero, hace empresa. Pero las inversiones estas no reportan plata para el país. Entonces, lógicamente, se le va acabando la plata. ¿Por qué nadie nos explica en este país dónde están los economistas de este país, dónde están los empresarios de este país? Y aquí viene mi concepto de democracia comprada. En un momento que tuvo problemas el agro, el gobierno le soluciona el problema sacando plata a la AFP, ¿no? Esos versus el silencio. Porque ¿quién tendría que hablar acá? La CAINGO tendría que hablar. Para mostrar al país de que no estamos bien económicamente. En realidad, el mejor momento, con todo el apoyo popular que tiene el gobierno, no pudo ser capitalizado para transformar a Bolivia en un país sustentable. En medio de todo esto vienen ya las acciones. Se nacionalizan las AFP, no sabemos cuánto es el endeudamiento del país, porque el plan Evo Cumple tiene un financiamiento extranjero, venezolano, pero ¿de dónde viene la plata? La vamos a devolver, porque Venezuela en algún momento, cuando cambie de administración, va a cobrar lo que ha prestado. Pues. ¿Cuánto es eso? No sabemos. La inflación ha sido controlada, el tipo de cambio sigue bajo, somos los únicos que no hemos tenido ningún tipo de problema con el dólar, ¿no? Y las tasas de interés siguen bajas. Todo el mundo habla de crisis, pero nadie le explica a la gente por qué viene la crisis. ¿Cuál es el defecto del populismo? De que no tiene proyección. Lo que le ingresa lo gasta en el hoy. Los gobiernos con economía populista no hacen ajustes. Gastan, porque este año, 2018, el presidente Morales va a tener que hacer crecer el país al 4.5, porque políticamente es muy necesario el doble aguinaldo para la elección de 2019. Entonces va a captar plata. ¿Cómo? De la AFP, va a endeudar más al país. ¿Cuál es el punto? ¿Va a gastarse las reservas? ¿Qué va a hacer? Para que la economía obedezca a un objetivo político. El gran punto es, ¿qué va a elegir Bolivia? ¿Cuál será el comportamiento del boliviano a la hora de elegir? Un pueblo que no tiene información básica sobre cómo se maneja la cacha del Estado, porque la plata del Estado es una nomás, dividida en ministerios, pero es una, y la captación de esos recursos, ¿cómo se logra? Hoy no tenemos los mismos precios, se han caído los precios de los granos, no hay interés de inversión extranjera, solo han venido los chinos a invertir, ¿no? Y con un manto de corrupción. ¿Cómo se va a lograr inversiones? Para que haya plata, pues. Si nosotros vemos históricamente el comportamiento de la gente, con todas las dificultades del año 82 económicamente hablando, producto de las malas decisiones tomadas en lo que yo denomino un populismo de derecha, que son los gobiernos militares, y llega a una estabilidad, producto de varios procesos, con esa democracia pactada, viene el movimiento del socialismo y en mi criterio cambia la democracia pactada por su soledad en el poder, producto de su abrumadora victoria, que se ratifica después en las otras dos elecciones
elecciones, ¿no? Con mayores porcentajes inclusive que al primero. Pero es porque hay un montón de plata, pues. Y cambia esa democracia pactada por una democracia comprada. Por eso es que hay actores que no juegan. ¿Por qué? Aquí debe salir el empresariado que ha tenido un montón de dificultades, no ha podido exportar, un montón de dificultades. Y han hecho silencio. No solamente es el tema de los actores políticos, también los que marcan el termómetro económico interno del país, que tampoco han salido para explicarle a la gente lo que yo, de forma muy básica, he intentado explicar ahorita. Lo que tenemos que ver es qué pasó para después proyectarnos al qué viene. No es un tema de simplemente agarrar una bandera y gritar porque estoy en contra del gobierno. No, hay que analizar su gestión, porque es la gestión la que va a determinar si tenemos mejores o peores días. Entre usted y el político hay una diferencia sustancial. Usted se despierta todos los días para llegar temprano a su trabajo, cumplir, mantener su fuente laboral, lo que le genera un ingreso mensual que le da una estabilidad, y en base a eso usted se programa para tener mejores días. La diferencia con el político es que el político se despierta todos los días a buscar el poder. Cuando lo tiene el poder, se despierta a mantener el poder. Cuando lo pierde el poder, se despierta a la reconquista del poder. Esa es la diferencia entre los ciudadanos comunes y los que hacen política. En ese sentido, hay que tratar de ver la opción y el gobierno debe responderle al país. ¿Qué va a pasar, viejo? ¿Usted recuerda esa historia de las vacas flacas y las vacas gordas? Hay un momento de vacas flacas, porque es natural. Ese momento ha llegado. Pero ¿qué hicimos en el momento de las vacas gordas? Eso es lo que hay que cuestionar. Hay un montón de situaciones en los países mucho más ricos que nosotros, que nos circundan, y tienen problemas económicos fuertes producto de la economía populista. A eso es lo que debe ir el entendido en economía. De eso deben advertir los empresarios, que son el termómetro de la economía, pero hacen muting, ¿no? ¿Por qué? Porque se cruzó de la democracia pactada a la democracia comprada. Entonces, ¿qué viene, amable amigo? No lo sé. El comportamiento del pueblo boliviano fue el que acabamos de señalar. Desde la UDP, que fue una crisis terrible, hasta los tiempos de Evo Morales. Pero todo esto tiene que ver con la economía. Eso es lo que tenemos que entender los bolivianos. Si teníamos 1.200 millones antes y en estos 10 años logramos 12.000, la lógica es que el tiempo de crisis nos va a encontrar parados, ¿no? Pero no nos va a encontrar parados, porque se invirtió mal. Yo no estoy en contra del avión del presidente. El avión que tenía el presidente de Bolivia era un avión con algunos problemas y podía caerse, ¿no? Está bien que se compre un avión, porque es para la presidencia, es para la institución y debe ir bien. Pero es necesario un palacio nuevo, es necesario un museo, es necesario un satélite, y vamos a la inversión sobre las empresas. Economía. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién va a elegir usted? Para que usted no se equivoque, son necesarios los medios de comunicación que le brinden insumos de cuál debe ser su decisión o sobre qué debe ser su decisión. La construcción de la última parte de la historia de Bolivia tiene que ver con una estabilidad política, producto de la democracia pactada, un descontento social, producto de la descompensación económica, el surgimiento de un modelo populista, producto de ese descontento, con un ribete distinto al resto de las administraciones desde el 82 hasta el 2005. La plata, de 1.200 millones a 12.000 millones. Es harta plata. ¿Qué se hizo con la plata? ¿Se hizo cosas buenas? Seguramente. Pero ¿cuál es la proyección del país en el momento de la crisis? ¿A dónde vamos? Esas son las preguntas que debe contestar un estadista. Y esas cuestionantes las tiene que hacer el empresariado, callado. Por eso es que sale la gente a defender el concepto democrático. Vuelvo al inicio, democracia. Demos, que significa pueblo, kratos, que significa poder, autoridad, delegado a través del voto a ciudadanos para que gobiernen. Pero sigue siendo el pueblo el dueño de la decisión. Entonces, desde aquí, en mi humilde y mísero entender económico, intento dar una explicación que debieran dar los empresarios. Bolivia, ¿qué va a elegir en el momento que llegue la elección?